¿Veo? Sí, ahí sí. Eso. Ya, estamos grabando. Partamos entonces. Por honor al tiempo y a los participantes que hay hoy día, vamos a iniciar esta nueva convocatoria de Learn and Share. Primero que todo, muy buenas tardes a todos los presentes. Me presento para quien no me conozca. Mi nombre es Tomás Koenig. Yo pertenezco a Apiux Labs y desde ahora en adelante, por lo que tengo entendido, voy a ser el host, el presentador de las Learn and Share, con mucho gusto. El día de hoy tenemos preparado un gran tema de, bueno, bastante contingente, se podría decir, bastante importante, que es la seguridad cloud. Y para eso tenemos a un ilustre speaker, quien es Andrew Copley, un muy importante arquitecto dentro de la empresa, presente en muchos de nuestros proyectos, ilustrísimo. Así Ilustrísimo. que los dejo con él para que primero se presente y luego ya comenzamos con la presentación como tal. Adelante, Andrew. Bueno, buenas tardes, caballeros y damas y caballeros. Muchas gracias por su asistencia. Sé que el tema de seguridad no es lo más interesante que en el mundo de informática, pero sigue siendo un tema importante. No sé si habían cachado que había otra brecha de seguridad grande por parte de Tesla esta semana, de 450 gigabytes de datos personales de los dueños de sus autos. Y descubrieron que el auto no anda como debía ser. Así que van a ser, Elon Musk, la fortuna de Elon Musk va a ser un poquito más pequeño que antes, después de eso. En el mes pasado, anterior, vimos un overview de seguridad en general por el lado de los proyectos, pero es importante saber que por su naturaleza, la seguridad en la cloud, en la nube, independiente de que sea de GCP o Azure o AWS o uno de los nubes privados como OpenShift o algo así, que eso implica otro nivel de conocimiento. Yo no pretendo que todos vayan a entender todos los aspectos, pero la idea es implantar la conciencia y por lo menos certificar algunos de los componentes importantes, por lo menos por mi lado de GCP. En algún momento vamos a tener arquitectos de AWS y Azure. Puede ser Thomas, puede ser Valentino, voluntarios. Pero por ahora estamos con GCP. ¿Tú quieres decir algo más de Thomas sobre el formato de hoy? ¿O tampoco te interesa? Acerca de que, Andrew, el formato de hoy... La presentación, una encuesta, el Ya, examen. sí. Esto no es, claro, es un tema importante a mencionar, el tema de que, aparte de ser grabada esta sesión, lo que ocurre es que luego de la presentación de Andrew, como tal, va a haber un examen. Un examen no difícil, según lo que dijo Andrew, a no ser que él diga lo contrario en este momento. Pero al grano, Thomas, hay un premio. Exactamente, a eso quería llegar. La primera persona que termine y tenga todo bueno, o al cabo de 10 minutos, la persona con la mayor nota se va a llevar una suculenta gift card. Así que para que pongan harto empeño, harta atención y den todo de sí para ganarse ese premio. Sin más dilación, diga. ¿Y cuánto vale el gift card? ¿Es como 50 luquitas o algo así? Algo así está agachando Andrew, así que sí. Bueno, y luego luego de esta prueba y luego de entregar al ganador, también vamos a pasar una encuesta de satisfacción
para que ustedes puedan dar su feedback al respecto de esta sesión. Ahora sí, está todo claro con respecto al formato, así que podemos comenzar nomás. Voy a compartir para que me vean. No. Tiene que estar bien respondido, sí. Tiene que estar bien respondida la prueba para poder optar al premio. Ya, súper. Déjame ocultar varias cositas. Bienvenidos, el chat siempre está disponible para consultas, así que si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano. ¿Qué más? Vamos a hablar hoy día sobre la seguridad GCP. Vamos a pasar un poquito por la pilares de la nube en términos de GCP. Y el modelo en sí de seguridad de GCP, un poco de su infraestructura y cómo vamos a proteger nuestras aplicaciones dentro de GCP y cómo proteger mis recursos GCP, es decir, cómo prevenir que la gente se aproveche de todo el poder que tiene la nube. En general, se consideran 5 pilares claves de GCP. La escalabilidad, la confiabilidad, la rentabilidad, la integración y la tercera, seguridad. Dado su inversión con sus bolsillos bastante profundos, Google Cloud GCP es capaz de ofrecer una seguridad más allá de lo común y más allá de lo que está alcanzable para las empresas como Apiux, de las empresas más grandes del mundo, de hecho. En general, la seguridad de Google aborda dos temas centrales, por decirlo. Cómo voy a proteger mis aplicaciones, es decir, cómo proteger mis desarrollos desde contraataques de terceros malos, y también cómo proteger mis recursos cloud por su mal uso. En general, el modelo de seguridad de GCP se llama un modelo de responsabilidad compartida. Y el grado de ¿cómo se llama? Compatibilidad. Depende mucho del tipo de aplicación que uno está desarrollando dentro de GCP, que sea infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio. Para lograr eso, GCP ha desarrollado su modelo en términos de la infraestructura, el network en sí, que es probablemente la parte más importante, cómo proteger las aplicaciones y endpoints, cómo están protegidos los datos tuyos en términos de encripción y privacidad. Y el último es cómo aseguramos de un pipeline de desarrollo de software que es seguro y confiable. Claramente Google en sí ha hecho mucho trabajo sobre eso, y ellos proveen una serie de best practices a través de tu centro de arquitectura. Cabe decir que esta presentación se cae dentro de una iniciativa un poquito más grande dentro de la empresa, en que vamos a destilar lo que está aquí en, ¿cómo se dice? Puntos prácticos que se puede implementar en tu día cotidiana mientras estás trabajando, y también al principio de cada proyecto y al cierre de cada proyecto. No es que estamos solo en una empresa de PowerPoint o presentación, sino queremos que ustedes también son capaces de implementar las buenas prácticas.
Ahí tenemos en un poquito más detalle el modelo de sí de responsabilidad compartida. Uno se puede ver a la izquierda en lo que se llama shared fit, que es destino compartido. Que, por ejemplo, en el caso de que tus aplicaciones o tus desarrollos son de on-premise solo, se ve que la responsabilidad es todo tuyo. El customer responsibility es 100%. Si estamos trabajando con GCP en términos y usándolo como infraestructura, como servicio, se nota aquí que la barrita naranja se empieza a subir. Y se ve que GCP se encarga del hardware, el kernel, el almacenamiento y encripción de dicho almacenamiento, la encripción del network y también el logging. Pero más allá de eso, el cliente en sí se queda la responsabilidad de, por ejemplo, la seguridad del network, el acceso al network, la autenticación, identidad, es decir, la identidad de la gente autorizado para usar las aplicaciones, su despliegue, también su usage, y más allá las políticas de acceso y el contenido. Para nosotros, el modelo de aplicación que nos da la responsabilidad mínima es el modelo de software as a service. Y en este caso estamos hablando de aplicaciones que literalmente no hay desarrollo nosotros, sino es una cosa de ir, por ejemplo, a Google Marketplace, presiona el botón y se despliegue el software según la buena práctica de Google. Igual tenemos que controlar el acceso. ¿Quién va a ocupar este tipo de software? Y cuáles son los datos que están pasando por este tipo de software. Así que vamos a ver un poquito de la infraestructura. Google en sí ha invertido billones de dólares en diseñar y conseguir su propia hardware. Google tiene su propio diseño de chips que provienen de proveedores autorizados y garantizados. También ellos ocupan microprocesadores de seguridad en específico. También ellos manejan el tipo de sistema operativo que está disponible para desplegar dentro de sus máquinas virtuales. También ellos, a nivel físico, tienen el acceso a sus centros de datos muy bien controlados. Es decir, solo pocos empleados de Google tienen acceso a estos data centers. También ellos se encargan de encriptar todo el tráfico dentro de la red de Google en sí. También ellos están encriptados todos los llamados entre los varios servicios. Por ejemplo, una llamada desde PubSub a BigQuery está encriptado por parte de Google. No tenemos que preocuparnos sobre eso. Todos los servicios de almacenamiento, que sea Cloud Storage, Cloud Spanner, Cloud SQL, Bigtable, Data Store, todos los datos están encriptados por defecto por parte de Google. Vamos a ver un poquito en unos minutitos que también tenemos unas opciones alrededor de eso en términos de aceptar las claves de encripción de Google o proveer nuestras propias claves. Generalmente para nosotros está bien aceptar lo que provee Google, pero hay industrias
y hay países en que te obligan a controlar las claves propias y entregarles a Google. ¿Qué más? También ellos tienen nivel de seguridad operacional, es decir, ellos ocupan herramientas de machine learning y inteligencia artificial para detectar ataques. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Cloud Armor, que es capaz de detectar los ataques de denial of service. También se puede implementar multifactor authentication. También ellos tienen sus propias librerías de todos los lenguajes que se pueden ocupar. Y también ellos ofrecen plata para el descubrimiento de vulnerabilidades que todavía no se han reconocido. Ahí estamos viendo un gráfico bastante complejo de la infraestructura de network de GCP. Yo creo personalmente si ustedes logran entender cómo funcionan las redes de GCP, eso es probablemente como 60-70% del conocimiento necesitado para proteger tus aplicaciones. Arriba, desde izquierda hacia la derecha, tenemos unos servicios, por ejemplo, Cloud CDN, que es un servicio que te permite hacer un caché de datos estáticos. También tenemos HTTPS y Load Balancing, que es como un punto de contacto con el mundo afuera. Y tenemos a su derecha Cloud Armor, que es capaz de scan para todo tipo de amenazas que provienen desde afuera. Es decir, es capaz de identificar de dónde vienen estos ataques y bloquear su IP sin afectar el throughput de su aplicación en sí. Y eso es una causa de la gran infraestructura que ha desarrollado Google en términos de sus redes. A su derecho tenemos lo que se llama Cloud Identity Aware Proxy. Esa es una manera de control a priori a quien tiene acceso a sus aplicaciones. Así que tú puedes prohibir o permitir solo los empleados de Apiux, por ejemplo, que solo ellos pueden ver, por ejemplo, el Yellow Office. Es como un paso previo antes de que se pida el login. También tiene lo que se llaman network tiers. Ellos tienen dos network tiers. Un tier standard y un tier premium. Vamos a ver cómo ellos funcionan en un poquito más. Si bajamos un poquito, ya estamos entrando un poquito más adentro de la infraestructura a sus proyectos individuales. Dentro de cada proyecto se puede tener una o más VPCs, Virtual Private Clouds, y estas son redes desde las cuales se cuelgan los recursos, que sean VPNs, que sean instancias de Cloud Run, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos VPC cuentan con su propia reglas de firewall. También se puede contar con su propio NAT, Network Address Translation.
el Cloud NAT en sí te permite tener máquinas virtuales sin IP externa, es decir, no puede recibir tráfico desde afuera, pero sí se puede hablar con el Internet público a través del Cloud NAT. Una de las cosas importantes es que hay muchos componentes como el Cloud Router y el Cloud DNS, por ejemplo, en el Cloud VPN, que se pueden usar para minimizar el ingreso de tráfico desde el Google Network. Básicamente, el Google Network, o Google, te cobra por el ingreso de tráfico. Es decir, si tú estás hablando con un servicio fuera de Google, te cobran, pero si hay datos viniendo hacia tu VPC, no te cobran. Entonces, uno de los trucos o técnicas importantes es saber cómo manejar el tráfico entre proyectos y servicios para que solo los datos mínimos salgan de tu VPC. ¿Qué más? Así que lo que queremos desde el punto de vista del costo es que la mayoría del tráfico, si tenemos aplicaciones o soluciones divididos entre varias regiones o varios proyectos, que todo el tráfico entre estos servicios se mantenga dentro de la red de GCP. Si vamos a la derecha, tenemos que adicionalmente Google te ofrece a un costo, claramente, la capacidad de monitorear todo el tráfico que pasa por tu network y con el uso de varios algoritmos de machine learning te ayuda a identificar si hay eventos sospechosos o intrusiones por parte de terceros, o a lo mejor hay un bloqueo de tráfico por alguna razón, o hay una mala configuración que te está causando acumular más gastos que sean necesarios. Pero claramente eso depende del conocimiento de uno. ¿Alguien me está llamando o no? No, de momento ¿No? alguien había pedido permiso para entrar. Ah, ok, perdón. También cabe mencionar lo que ellos se llaman Network VPC Service Controls. Lo que estos Service Controls te permiten es controlar el ingreso y el egreso de datos, pero no al nivel de proyecto, sino al nivel de servicio o API. Y se puede ver que en este pequeño dibujo que tengo aquí, tenemos, por ejemplo, 3 proyectos, cada uno está ocupando BigQuery, Cloud Spanner y Cloud SQL. Y lo que pasa es que el Service Control te permite controlar a través de los 3 proyectos de forma consistente. Y eso puede ser para una empresa grande, para que para no permitir el ingreso de datos sensibles, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Ahí estamos hablando de los 2 tiers de las redes de GCP. Arriba tenemos el tier Premium, en que se puede ver que la mayoría, si no todo el tráfico pasa por el Google Network hasta que llega a su destino. Este tipo de routing se llama cold potato o papa fría, por decirlo.
Y es análogo con tener una papa fría que se puede manejar sin problemas y se pasa mano a mano, etcétera, etcétera. Eso tiene un costo, claramente. Abajo tenemos el tier estándar, standard tier, y eso es completamente diferente en el sentido, y eso se llama hot potato, en que el network de GCP busca la manera más rápida de entregar el tráfico al Internet público hasta que llega al usuario. Y claramente eso tiene un costo menor. Así que cuando uno está evaluando cómo se despliegan las aplicaciones o soluciones, tiene que tomar en cuenta no solo la cantidad de tráfico, sino el costo de ingreso y de datos. En el nivel premium o tier premium, aunque sean ingresos de datos entre varias regiones, no te cobran por eso, sino hay un costo fijo dependiente del volumen de tráfico. Pero por otro lado, cuando estás saliendo los datos al Internet público, Google te van a cobrar. Así que hay que evaluar la cantidad de datos con el tipo de ingreso para lograr un costo económico. Y eso no es fácil. Hay varios calculadores de costos dentro de Google, pero en mi experiencia no son muy precisos. Es un pequeño ejemplo, un poquito más simple. Entonces, dentro de un proyecto, que es el unidad básica, dentro de lo cual se colocan los recursos, uno puede tener uno o más VPC, Virtual Private Cloud, que es una red. Y se nota que entre los VPC, entre VPC 1 y VPC 2 y VPC 6, no hay conectividad por defecto, pero sí hay conectividad dentro de un VPC en particular entre las regiones varias. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en Sudamérica la región de Sao Paulo y ahora tenemos la región de Santiago y por defecto hay conectividad dentro de eso. Lo que podemos hacer es hacer entre VPC 1 y VPC 2 en conectividad puede ser VPC peering o podemos armar un high availability VPN. Ojo que el VPN, dado que tiene IPs públicos, el traspaso de datos te van a cobrar. Así que hay muchas cosas pequeñas que tenemos que tomar en consideración, porque es muy fácil que los costos de la nube suben a la nube, por decirlo. Ahí tenemos otra vista de cómo se aplica las herramientas de seguridad. Arriba tenemos, por ejemplo, nuestros clientes tratando de acceder a nuestros aplicativos. Al principio se van a encontrar con Cloud Armor, que se va a ojalá detectar ataques de DDoS a una escala global. Después van a pasar por el Cloud Load Balancing. Ahí pueden encontrarse con los certificados de SSL. Y después de eso tenemos otra capa de seguridad que puede ser uno de los API Gateway, y también puede tener su propia autenticación. Solo para aclarar un poquito algunas de las opciones que tenemos para conectarnos entre VPCs en sí y también entre el GCP y el on-premise de un cliente.
A la izquierda arriba tenemos un Cloud Internet, que es básicamente conectarse directamente con la red física de Google a través de su points of presence. Estos son puntos físicos en que la red física de Google se hace contacto con el Internet público y tú puedes correr un cable, si tiene, y colocarlo directamente en un switch y tener acceso a través de este switch. Si no tienes acceso directamente, se puede hacerlo a través de lo que se llama Cloud Partner Interconnect, en que hay un intermedio, que puede ser algún tipo de empresa telefónica como Intel, que Intel va a tener su propia conectividad directa con Google, pero a la vez va a recibir múltiples conexiones por parte de múltiples clientes que quieren hablar con Google, con la red Google. El beneficio de Cloud Interconnect es que te permitían bandwidth desde, yo creo que desde 10 gigabytes hasta 100 gigabytes por segundo y hasta 2 líneas, así que la conectividad máxima entre on-premise y Google Cloud es alrededor de 200 gigabytes por segundo, que no es malo. Lo único malo en eso es extremadamente costoso. Tener un Cloud Interconnect directamente con Google te va a costar como $30,000 al mes. Así que si tus demandas no son tan grandes, mejor considerar una opción un poquito más barato. Ahí tenemos el Cloud VPN. Es el VPN típico con el protocolo de IPsec que corre no cliente no client a site, sino site a site. Si las demandas de conectividad no son muy grandes en términos de datos, también te ofrece hasta 5 gigabytes por segundo, según el HA VPN, pero también te ofrecen ACLE hasta 99,99% de disponibilidad. Ahí vamos a ver un poquito más lo que tenemos para proteger nuestras aplicaciones. A la izquierda hemos visto el Cloud Balancing, el Cloud Armor, el Cloud Firewall, el Cloud EDS y el Certificate Manager, que está relacionado con el Cloud Load Balancing. Por el lado de DevOps, tenemos el Manager de VM, el registro de artefactos, que puede ser contenedores o otros tipos de artefactos. También tenemos a nivel de registro la posibilidad de escanear nuestras imágenes, por ejemplo, para JKE o Cloud Run. También tenemos una especie de binary authorización. Y eso funciona como una especie de certificación de imágenes. Y por un lado, una imagen de Docker puede ser formada por el equipo de desarrollo, pero hay otro equipo, por decirlo, de seguridad, por ejemplo, que puede evaluar esta certificación y decir si o no es una buena imagen o no. Y Google te ofrece un flujo para desarrollar este tipo de autorización. Al nivel de proyección de datos, tenemos lo que se llama Cloud KMS, que es Key Management System. Y este está relacionado con la encripción de datos at rest. A su lado tenemos Cloud DLP, o Data Loss Protection, y que lo vamos a examinar en el próximo diapositivo. Y por su lado tenemos el gestor de secretos, Secret Manager,
Y esa es una manera de proteger sus credenciales en términos de no colocarlos dentro del código en sí, pero tenerlos aparte en un Secret Manager con una conectividad encriptado entre el Secret Manager y el componente que quiere usar estas credenciales. Y eso se ocupa mayormente en Google Kubernetes y Cloud Run. Y también se puede ocupar en máquinas virtuales también. Y finalmente abajo tenemos Security Monitoring and Threat Detection. Cloud Logging, que es un Cloud Logging centralizado, es decir, para todas tus aplicaciones, tú tienes un acceso centralizado de todas las entradas de log que te permite hacer un análisis de trazabilidad, de dónde proviene la amenaza. También tenemos lo que se llama Security Command Center Premium. Y eso es una muy buena herramienta porque lo que te ofrece es un análisis por parte de Google, proyecto por proyecto, sobre las vulnerabilidades posibles de tus aplicaciones. Así que Google corre un análisis que investiga puertos abiertos, por ejemplo, o IPs públicos no usados, este tipo de cosas. Y para aterrizar un poquito más, ¿cómo se ocupan estos componentes? Ahí tenemos en nuestra Compute Engine un aplicativo MySQL. Ese puede ser Yellow Office. Por ejemplo, podemos tener a Odoo en el Compute Engine, en una máquina virtual, que está leyendo datos desde Cloud Storage en términos de archivos y también desde Cloud SQL en términos de datos. Así que si lo vamos a proteger de forma buena, vamos a tener una capa Edge que ocupa nuestra Cloud Armor para prevenir ataques de DDoS. Vamos a tener un Cloud Load Balancer, que nos va a permitir distribuir la carga si tenemos una o más instancias de Odoo. Y también nos permite proveer los certificados SSLs. Ahí dentro de nuestro Network VPC, estamos viendo que podemos implementar nuestras reglas de firewall, que permite o no permite el tráfico según el IP y el tipo y el puerto. Allí también tenemos nuestros controles VPC, que están funcionando al nivel de API. Así que podemos tener un Service Control sobre Cloud SQL que permite, sí o no, el ingreso o salida de datos según sus reglas. Justo tras de eso, tenemos nuestro Cloud Identity Aware Proxy. Y esa es la manera de prohibir el acceso a la interfaz de Yellow Office en sí. Eso funciona un poquito como el OAuth de Google, de Google Cloud. Entonces, cuando tú haces un HTTP call a yellowoffice.cl, antes de que te aparezca la pantalla de login, te va a pedir que te autentiques con puede ser con un correo y password, y también se puede ocupar la funcionalidad de OAuth de Google. Entonces, una vez que estás autenticado, te aparece la pantalla de login de Google. Así que es otra capa de protección. Dentro de Compute Engine, donde está colocada nuestra
aplicativo de Yellow Office. Google te ofrece lo que se llaman shielded VMs en términos de son máquinas virtuales que han sido en inglés hardened, por decirlo, endurecidos, no sé. Es decir, que solo corren con un sistema operativo garantizada y analizada por Google, solo corren sobre su infraestructura y su tecnología propia de almacenamiento, de procesadores. Y un poquito más abajo tenemos la protección de los datos en sí. Hemos visto un poquito sobre Cloud Data Loss Prevention, Cloud IAM, que es Cloud Identity Access Manager. Cuando un Compute Engine quiere hablar, por ejemplo, con Cloud Storage o Cloud SQL, se ocupa lo que se llama un Service Account para hablar con los componentes varios. Y este Service Account, en este Service Account se puede especificar los permisos mínimos. Entonces, para el Compute Engine, solo queremos que sea capaz de hablar con Cloud Google o Cloud SQL. No queremos que pueda hablar con, no sé, BigQuery, por ejemplo. Así, cada uno de estos puede tener su propia Service Account con los permisos mínimos. Y eso previene, por ejemplo, si hay una intrusión por un tercero a su máquina virtual, por el control del Service Account, no puede llegar más allá de la máquina en sí. So, es una manera bien de ser capaz de contener la amenaza o localizar la amenaza. Y vamos a hablar un poquito más de la protección de los datos dentro de Google Security, Data Security. Data Loss Prevention, voy a hablar un poquito más de eso en unos minutitos. Pero a la derecha tenemos lo que se llama Encrypt at Rest. Entonces, todos los datos de Google están encriptados por defecto. Lo que pasa es que la data se divide en varios trocitos. Cada trocito tiene su propia clave de encripción. Y esta clave de encripción está encriptado con otra clave. Y estas claves finales se guardan como parte de la infraestructura de Google especializado especialmente para eso. Las opciones de encryption que tenemos en claves. Por defecto, Google te provee todas las claves. Lo que podemos tener también es que tú puedes tomar de control de las claves en términos de rotación de claves, o tú puedes proveer su propia clave, pero el riesgo en sí es que si se pierde esta clave, no puedes recuperar los datos. Y eso depende mucho de la industria o el sector de tu empresa. Otro cosito que tenemos aquí que no está muy bien conocido, creo, se llama Confidential Computing. Eso significa mayormente que dentro de una máquina virtual, por ejemplo, el movimiento de datos dentro de esta máquina está encriptado. Eso requiere hardware especializada, así que no está disponible en todas las regiones, pero por usos especiales que pueden ser militares o algo así, es posible encriptar los datos en memoria en uso dentro de una máquina virtual, que claramente te da otro nivel de protección contra la fuga de datos. Ahí vamos a ver un poquito más sobre Data Loss Prevention. Básicamente, ese es un servicio que ofrece, o un API que ofrece Google, que te permite escanear todos los datos at rest, que sean
datos de BigQuery, datos de Cloud SQL, datos de Cloud Spanner. Y según las reglas o criterios que tú agregues, identificar datos sensibles, aunque sea correos de electrónico, números de tarjeta de crédito, este tipo de cosas. Y en base de esta fase de descubrimiento, te ofrece varias maneras de ocultar o proteger estos datos. Una de las maneras que se llama redacción, que es eliminar el contenido sensible y sin reemplazarlo. Y se ve aquí que la redacción literalmente te quita la dirección de correo. Otro tipo es masking, en que se puede identificar que es un correo, pero se ocupa el mismo carácter o carácter fijo para ocultar la dirección en sí. Otra manera de proteger los datos es reemplazarlo, es decir, reemplazarlo con datos falsos o datos estándares. Así tenemos aquí un correo electrónico siendo reemplazado con un correo electrónico falso. Y eso se puede aplicar a nivel genérico a través de todos tus datos. Y finalmente tenemos lo más poderoso, por decirlo, es la encripción de datos. Entonces, tú puedes encriptar los datos para que sean irreversibles o reversibles, según la necesidad del negocio. Y ahora vamos a ver un poquito cómo podemos proteger nuestro desarrollo de software, es decir, asegurar nuestros pipelines de desarrollo. Desde la izquierda, eso es como una situación ideal. Y claramente, probablemente no vamos a ocupar todas las herramientas. Pero desde la izquierda, Google te ofrece como Cloud Workstations, que ya aparte de la funcionalidad del console de Google, y eso te permite para tu equipo de desarrolladores especificar un workstation virtual dentro de la nube con todas las mismas características que vienen con el mismo editor IDE, perdón, que sea vía VS Code o como quieran. También eso se puede integrar con lo que se llama Cloud Code, que es un paquete de características o funcionalidades que te permite integrar y probar de forma mucho más rápida tu desarrollo con los otros componentes de Google Cloud. También este Google Cloud se puede aprovechar de lo que se llama Assured Open Source Software. Y Assured Open Source Software son los paquetes de lenguajes típicos que usamos, como puede ser Python, puede ser Go, puede ser Java, pero han sido analizados por parte de Google para garantizar su seguridad. Y estos tres componentes se juntan en la funcionalidad de Cloud Build. Así vamos a construir un contenedor, por ejemplo. Este contenedor se sube al registro de artefactos y se puede configurar un scan automático de este contenedor para identificar vulnerabilidades potenciales. También pasamos por el pipeline CI/CD, que en Google se llama Google Cloud Deploy.
Podríamos incluir lo que hemos visto, binary authorización, que es una manera de chequear con un tercero que sea otra parte de tu equipo, que de verdad la imagen que estamos creando es apto para un despliegue a producción. Hemos visto eso. Así que hasta ahora hemos visto el conjunto de herramientas y tecnologías que nos permite proteger lo que hemos desarrollado dentro del cloud. Ahora es la parte de cómo podemos proteger nuestros recursos. Y con eso me refiero, si yo soy desarrollador en la nube, ¿cómo me van a restringir? ¿Cómo me van a prevenir que yo levante, no sé, 60 máquinas de ultra poderosos para hacer mi minería de Bitcoin? Así que estamos hablando de los permisos que se entregan a los desarrolladores y otros usuarios de GCP. Pero primero tenemos que entender cómo es la estructura de GCP desde el punto de vista de organización. Cuando una empresa está pensando en irse a la nube, aunque parcialmente, probablemente la primera tarea es hacer un mapeo de la organización en sí a la estructura permitida dentro de GCP. Entonces, de ahí tenemos 4 niveles de organización dentro de GCP. La organización Node, en este caso, va a ser Apiux. Y abajo de eso tenemos lo que se llaman folders o carpetas. Ahí podemos tener una folder para Apiux Labs, una folder para People Tech, una otra folder para recursos humanos. Dentro de cada folder podríamos tener uno o más proyectos. Por ejemplo, dentro de Apiux Labs, el folder Apiux Labs, podemos tener nuestros proyectos de Docker, por ejemplo. Podemos tener nuestros proyectos con salud, etc. Así que estamos viendo proyecto para cada producto. Y dentro de cada producto, o cada proyecto, vamos a tener los recursos en sí, que son las máquinas virtuales, etcétera, etcétera. La importancia de entender esta estructura es que se puede aplicar a políticas de seguridad, permisos de acceso, a nivel organización, que sigue la jerarquía por el folder, por el proyecto y para los recursos. Entonces es posible especificar en nivel 4 permisos muy, muy limitados, pero se va aumentando según la necesidad de cada departamento, folder, o cada proyecto dentro del folder. Ahí tenemos esta gerencia de políticas. Entonces, todas las políticas a nivel de folder están heredados por cada proyecto dentro de este folder. Ahí tenemos los proyectos son entidades separadas bajo el nodo de organización. Los proyectos contienen recursos, cada cual pertenece a un proyecto solo. Proyectos pueden tener más de un dueño y múltiples usuarios. Y probablemente lo más importante es que los proyectos, a nivel de proyectos, se funciona la cobranza de GCP. Entonces, cada proyecto tiene un asociado, una cuenta de billing, que puede ser una tarjeta de crédito o lo que sea. Y los costos se van acumulando dentro de cada proyecto.
No sé qué pasó allá. Se debe estar un poquito más antes, pero también Google tiene lo que se llama Beyond Corp, que es su modelo de Zero Trust. Y ese es un modelo a prima facie dirigido a la autenticación del individuo. Y la idea detrás de eso es que con el nuevo modelo de trabajar, que es de forma remota, tus empleados pueden estar en cualquier lado del mundo, o en tu oficina, o trabajando desde la playa, etcétera, etcétera. Y lo que hace Beyond Corp es te permite especificar y hacer un inventario de todas las máquinas que pueden tener acceso a tus aplicaciones y el contexto dentro del cual el acceso es posible. Entonces, por ejemplo, como yo tengo 3 máquinas, tengo la máquina de la empresa, tengo mi máquina en la casa. Con Beyond Corp se puede decir que sí, con la máquina de la empresa puede acceder a Yellow Office, por ejemplo, pero no con la máquina de mi casa. Y también puede prohibir que yo accedo a Yellow Office más allá de 7 de la tarde, por ejemplo. Solo puede acceder a Yellow Office entre las 9 y las 7, por ejemplo. Así que el modelo en sí trata de ser lo más flexible posible, pero igual permitiendo un control sobre quiénes pueden acceder, con qué máquinas pueden acceder, las características de estas máquinas y el contexto, siendo un horario o una ubicación. Por ejemplo, se puede decir que si estoy tratando desde Lima, no puedo acceder a Yellow Office, pero sí, si estoy trabajando dentro de Santiago, sí puedo tener acceso a Yellow Office. Ahí vamos con el famoso Cloud IAM, Cloud Identity Access Management. Suena complicado, pero no es. Es básicamente una manera de definir quiénes pueden hacer qué y en dónde lo pueden hacer. Así que se arma lo que es una política y se toma lo que se llama who, que es quiénes, que puede ser un domain, un usuario, un grupo o otro tipo de cuenta. Se asocia esta persona o entidad con un permiso o uno o más permisos que se llama un perfil IAM. Y después de eso se hace una conexión con un tipo de recurso que puede ser una organización, como hemos visto el folder o el proyecto o el recurso en sí. Por defecto, Google GCP viene con una cantidad enorme de roles predefinidos. Es recomendable usar estos roles predefinidos porque están definidos en términos de su experiencia, de cómo la gente o las máquinas en sí se interactúan con GCP. Pero también se puede controlar y customizar. Por ejemplo, se puede tomar la mitad de un perfil de BigQuery y agregar otros permisos de network, por ejemplo. Pero yo creo que solo una vez he tenido la necesidad de crear un perfil customizado.
Aquí vemos algunos best practices. En vez de hacer un binding entre personas múltiples y un recurso y un permiso, lo que ellos dicen es probablemente mejor armar lo que se llama un grupo dentro de GCP y aplicar los permisos de este grupo, y entonces cada persona dentro de este grupo va a asumir los permisos del grupo en sí, de una manera mucho más eficiente. A la derecha, bajo a la derecha, lo que tenemos son las famosas cuentas de servicio. Estas cuentas de servicio son parecidas a una cuenta normal, pero están diseñadas específicamente para permitir comunicación entre o comunicación no humana entre las máquinas aplicativas y servicios de GCP. Y también ellos pueden tener perfiles, por ejemplo, como hemos visto, uno puede tener en cuenta de servicio que solo tener el permiso de leer y escribir a Cloud SQL, por ejemplo, dentro de un proyecto. Y así se va controlando los accesos entre los varios componentes de tu solución. Hay una Andrew, consulta, sí, de hecho, eso mismo iba a decir. sí, hay una pregunta ahí en el chat, si quieres te la leo. Sí, sí. Hamilton pregunta, dice, ¿afectan los cobros mensuales la customización de perfiles en Cloud IAM? No, es gratis. No hay mucho más por decir sobre eso. Y el tema ahí, por ejemplo, un poquito más atrás hablabas de, por ejemplo, las carpetas. Es como lo mismo al final, por cierto, el acceso, por ejemplo, a ciertas carpetas, porque entiendo que también hay un tema de permisos a nivel de carpetas que Claro, va como bajando jerárquico, no sé cómo es. Claro, estas son las políticas. Entonces tú puedes decir que yo, Andrew Copley, solo tengo acceso a, bueno, más que tener acceso a los folders que se hace a nivel de organización. Por ejemplo, uno puede decir a nivel de organización que yo, Andrew Copley, solo puede tener acceso a leer de un base de datos, Cloud SQL. Pero más abajo se puede agregar más permisos. Entonces, según el proyecto o según el folder, yo puedo tener más permisos, por ejemplo, leer y escribir en un proyecto en lo que estoy trabajando. Pero si estoy haciendo un chequeo de otro proyecto, solo necesito los permisos de leer, que proviene desde arriba, desde la organización en sí. Así que la idea es empezamos con permisos mínimos y según la necesidad de cada persona con respecto a cada proyecto, vamos agregando poco a poco. En vez de armar todos los permisos al principio y tratar de quitarlos después para minimizar la vulnerabilidad de tus recursos. Entonces, en ese caso ahí, Andrew, es recomendable primero utilizar como estos permisos por defecto o custom que vienen, o sea, perdón, sí, como por Sí, defecto de Google y después customizar de a poco, ¿no? no, es siempre recomendable usar los permisos por defecto, pero una persona puede tener muchos permisos. Yo puedo tener permiso de leer BigQuery, otro permiso es leer Cloud SQL, otro permiso es acceder a Cloud PubSub, etcétera, etcétera. Así se va agregando los permisos en vez de cambiar un permiso para que sea customizado, si me entiende. Okay. Ahí Hamilton también Los permisos son a un nivel bastante ¿cómo se puede decir? Tiene una granularidad bastante fina. Ok.
Muchas gracias, Andrew. Ahí Hamilton está levantando la mano también. Gracias, sí. Tenía también una duda con respecto al tema de justamente del encarpetado. ¿Qué permiso tiene priorización? Por ejemplo, si yo le asigno un permiso a bajo nivel de recurso de lectura y escritura a un usuario, pero más arriba, por ejemplo, a ese mismo usuario le asigno solo permisos de lectura, de pronto no sé si se contradice mucho, ¿eso se puede lograr? ¿O Sí, el sí. padre sobrescribe siempre a los recursos? No, si tú bajas por la jerarquía, lo que tú, por ejemplo, tú no puedes quitar permisos que han sido entregados a un nivel más alto. Sí, pero se puede agregar más, si me entiendes. Ok. Así que Listo, se va acumulando, pero no puedes quitar lo que se había dado más arriba. perfecto. Y también, digamos, a nivel de las políticas, si yo, por ejemplo, le agrego una política de acceso desde solo por país, por ejemplo, que pueda ser solo por país, también la misma pregunta, ¿afectan los cobros mensuales y también a nivel de distribución? Si yo le agrego al padre una política y a los hijos otro funciona, o sea, literalmente funciona igual como la customización de los perfiles de la IA. Sí, es básicamente, mira, no te cobran. Es básicamente la misma cosa. Es la misma situación porque una política es nada más que un conjunto de personas con un conjunto de permisos sobre un conjunto de recursos. Así que es como, en vez de pensar como de una persona, es pensar en muchas personas y muchos recursos. Pero Y la lógica es la misma. Sí, la jerarquía se mantiene desde arriba hacia abajo. Vale, gracias. Lo que pasa, por ejemplo, si uno está trabajando dentro de un proyecto híbrido, por decirlo, puede ser que tú estés desarrollando un aplicativo de Python, pero si este aplicativo Python tiene que hablar con un servicio de GCP. Entonces, el Python está fuera de GCP, pero quiere hablar, no sé, con BigQuery. Entonces, tú tienes que dar credenciales a Python para que pueda acceder a este recurso GCP. Una de las maneras de hacerlo es usar este service account y tomar lo que es un service account key, que es básicamente un objeto JSON. Y con este objeto JSON que contiene varias claves muy importantes, tu aplicativo Python puede fingir que es un service account y hablar directamente con BigQuery. Y el único problema es que este JSON es muy fácil que se difunda por el hecho de haber bajado de GCP. Y lo que pasa es que hemos experimentado que estas claves JSON, que te permite a cualquier ingresar y hablar con BigQuery en este caso, se encuentran difundidos en repositorios de código fuente públicos. También se empiezan a multiplicarse con cada, por ejemplo, si tú lo mandas a otra persona o otro miembro de tu equipo, así que en vez de tener una instancia de este objeto JSON, ya son dos y se va multiplicando. Y si en tercera mano logra tener acceso de este JSON, es posible crear bastante caos dentro de GCP. Claramente hay muchas maneras de proteger contra eso, en términos de quitar o dar a este service account los permisos mínimos para que no se pueda hacer más allá de lo que necesita el aplicativo de Python. Y también es posible que hay otras maneras que Python puede hablar directamente con GCP a través de tokens con una vida un poquito más corta, que sea JWT o algo así. Perdón.
Así que es importante estar consciente de cómo el buen uso de Service Account Filtration, de Service Accounts. Y en general, no es necesario tener un Service Account Key para que un aplicativo afuera pueda hablar con GCP. Hay otras maneras para evitar esta posibilidad de el objeto JSON que no se multiplica por el traspaso por correo o respaldos de datos y que no se pierde el control sobre esta cuenta de servicio. De hecho, estamos armando un documento con todas las buenas prácticas sobre eso. Son muchos, y decir, hay muchas alternativas para el uso de service accounts. Y de hecho, vale una charla propia. Y finalmente, probablemente, lo más importante, en mi experiencia, y yo he aprendido de forma dura sobre los costos de GCP. A diferencia de un proyecto típico, todos los costos de un proyecto típico on-premise ya están cobrados, por decirlo. Ya están comprados las máquinas, ya están comprados el software, el sistema operativo, no sé qué. Pero en GCP es completamente el contrario. Entonces tú puedes tener 10 lucas y empezar a armar máquinas que literalmente son muy afuera del alcance de la empresa y el individual. Así que tenemos que protegernos contra esta acumulación no deseada de costos desde el principio. Entonces, cuando uno está armando un proyecto donde está funcionando el cobro, hay que especificar presupuestos, límites de gastos y alertas cuando tus gastos lleguen a estos límites para que estés consciente. También hay que aprovechar de una capa gratuita. No todo, pero son muchos de los APIs de Google que tienen una capa gratuita mensualmente o semanalmente, en que si el uso es bajo de esta capa, no te cobran. Si sube la capa, sí te van a cobrar. Así que parte del diseño de la solución, ver cómo se usa la capa gratuita para minimizar el costo de la solución. Otro es setear al principio las cuotas. Más allá de presupuestos y alertas que son directamente relacionados con dinero en sí, las cuotas te permiten restringir, por ejemplo, la cantidad de máquinas. Así que dentro de este proyecto, tú solo puedes levantar 2 máquinas o tener 3 colas de PubSub. Así que tú vas dimensionando tu proyecto y colocando cuotas para que se mantenga dentro de tu presupuesto. Hay otras herramientas de administración, como el famoso calculador, que es más complejo que el resto. De hecho, hay gente que han armado su propio negocio, especializando en minimizar los costos de GCP. Otras consideraciones, por ejemplo, más relacionadas con JKE o JKE Kubernetes, son el uso de máquinas virtuales interrumpibles, que son máquinas virtuales, una manera de describirlos. Sí, son máquinas, es como en vez de tener una máquina virtual dedicada, tú puedes arrendar dentro de GCP máquinas interrumpibles, es decir, en algún momento GCP te va a decir, oye, queremos esta máquina, tienes 30 minutos para terminar el procesamiento.
Y lo que pasa es si tu sistema o tu solución es un sistema stateless o un sistema batch, se puede usar este tipo de máquinas que vienen a un costo mucho más barato sin perjudicar su desarrollo. También hay descuentos por uso sostenido. Así que si tú garantizas a Google que voy a ocupar mi máquina virtual por un año sin borrarlo, te van a un descuento. Así que eso forma parte de la planificación de una solución. El 7 es bastante obvio. Si no están ocupando recursos, trata de borrarlos. Aunque Google solo te cobra por el uso de CPE en el VPN, en la máquina virtual, también te cobran por el uso del disco, según el tipo de disco. Entonces, aunque tienes tu VM apagado, el disco en sí te van a cobrar. No mucho, pero se va acumulando con el tiempo y es fácil olvidarlo. 8 es importante. Es muy fácil levantar una máquina con 64 procesadores y para crear, no sé, 1. ¿Para qué? Yo he dado cuenta que por muchas razones, que sea el rendimiento de su red, el rendimiento de sus instancias de GCP, se necesitan máquinas menos poderosas para hacer lo mismo que implementación on-premise, por decirlo. Número 9, todas las herramientas, BigQuery, Cloud SQL, Cloud Spanner, PubSub, etcétera, etcétera, son tan sofisticadas que hay muchas maneras de maximizar el uso y minimizar el costo según las técnicas conocidas o especificadas por los expertos dentro y fuera de Google. Así que cada herramienta tiene sus buenas prácticas y malas prácticas para reducir los costos. El 10 es súper relevante hoy en día. Tengan mucho cuidado con los APIs de Machine Learning. Son muy caros y es muy fácil acumular muchos costos en muy poco tiempo. Yo estaba entrenando en un modelo de Machine Learning. Me fui al baño, volví y tuve una cuenta de 200 lucas en 5 minutos. Así que ojo con eso. Aquí hay una pregunta que tiene Valentina, que consulta... No. No, a Valentina no se le responden preguntas. Sí, Valentina. Valentina. No, no era una pregunta, era una afirmación. Que en efecto, cuando estábamos entrenando con Luis para Dopux, sí se gastaban como 200 lucas, sí, de una. Vertex también. Claro, y lo que pasa es que ya están lanzando sus modelos generativos como ChatGPT 3. Así que, y estos son igual de caros, así que hay que tener cuidado con ellos. Bueno, entiendo que ha sido una charla bastante larga e involucrada. Reitero que no es una cosa de entender todo, pero tener consciente que hay varios componentes que se va armando y tomando en consideración sobre la seguridad de GCP. Muchas gracias por su asistencia y su atención. Lo doy control a Thomas, porque ya no puedo hablar más. Muchísimas gracias por la asistencia a todos, chicos. Ahora viene la parte que estamos un poco pillados de tiempo, pero vamos a hacer el examen. Y bueno, les requiero, o sea, les solicito que le presten atención al examen, dado que, como bien les comenté al inicio, para los que no estaban al principio, quien tenga la totalidad de respuestas correctas en el menor tiempo posible y lo avise, se lleva una gift card de 50.000 pesos. Así que en el chat
acabo de compartir el enlace al examen. Y bueno, a medida que vayan terminando, me van comunicando, me lo van diciendo tanto por voz o por chat, para poder ir revisando sus respuestas. Pretendes hacerlo en real time. Oh. Sí, bueno, por temas de tiempo igual está medio complicado. ¿Qué dices tú, Andrew? ¿Revisarlo y dar el ganador después? Yo creo porque estamos cortos de tiempo y hemos sobrepasado la hora. Así que, bueno, que den el examen y lo vemos después. Claro, en ese caso, les voy a pasar ambos links, que los voy a enviar de manera diferida. O sea, primero están los links del examen, esos 3 que mandé recién, y aparte voy a mandar también el link de la encuesta, para que ustedes también puedan evaluar esta sesión. Ahí están ambos links. Bueno, idealmente que antes de irse puedan responder ambas y ya después revisamos junto a Andrew las respuestas de los exámenes y comunicamos quién es el ganador. Así 50 que- luz, esa es una pariada Sí. en el Uruguay. Oh. Exactamente. Esfuércense, chiquillos, porque no es menor. Yo creo que sería una buena manera de finalizar el tema de responder el examen, responder la encuesta, que nos avisen y se van retirando, pues, ¿no, Andrew? Cosa de que vayan quedando liberadas las personas que van terminando. Claro, pero me imagino que los resultados se van a quedar en el Excel vinculado, ¿no? Sí, obvio. Un dato, eso sí, damas y caballeros, que cuando vayan a responder su examen, asegúrense de marcar la casilla de su correo electrónico para que nos llegue las respuestas en conjunto a su correo, para así poder hacer el Excel con las estadísticas de los resultados. Eso por el momento. Permiso, yo me voy a... Consulta Tomás o Andrew Dime. o la persona que tenga el cuestionario. Por ejemplo, hay preguntas que obviamente puedes marcar más de una alternativa. Correcto. ¿Sí? Es así, o sea, es multi-respuesta. Es como Exactamente. los casillas son multi, pero los como radio buttons son uno. Ah, ya, Claro, los ya, redondos son uno, los cuadrados son varias. ok. Y si nadie lo gana, lo dividimos entre nosotros, Tom. Yo creo, entre el host y el speaker. Y nos vamos de una para allá. Por mientras voy a dejar de grabar para que no se alargue de manera innecesaria la grabación.